Hola, bienvenidos a este rinconcito de lectura. Hoy os traigo una historia, un relato de Arthur Gask y el título es El Testamento. Vamos a ver lo que ocurre. Comenzamos la lectura. A los 20 años de edad, June Brandon no solo tenía una disposición muy agradable, sino también era una chica innegablemente bonita. De apariencia aristocrática tenía hermosos ojos grises, un buen perfil y una tez impecable. No tenía conocimiento de sus padres, ya que había nacido en un edificio de apartamentos en un suburbio pobre al norte de Londres. Su madre murió a las pocas horas de dar a luz y no dejó ningún rastro de su identidad. No hubo familiares que hicieran consultas sobre ella y con solo unas pocas libras encontradas entre los efectos de la madre muerta, el bebé fue llevado a un orfanato, donde pasó todos sus días de infancia y niñez. Allí fue bautizada como June, porque había nacido en el mes de junio. Se le notaba de una clase superior a las demás niñas de la institución, así que en lugar de ser ofrecida para asistencia de servicio doméstico cuando tenía 16 años, fue contratada como enfermera en prácticas. Luego, unos 2 años más tarde, una patrona rica y que había sabido de ella preguntó y, en consecuencia, June se instaló en la mansión de Roding Hall, una gran casa cerca de Brighton, y allí fue contratada para atender a la señora de la casa, a Lady Sandal, una viuda sin hijos, y era ya anciana, viuda de Sir James Sandal, que había sido un alto funcionario civil en la India. Era una mujer de mal genio. Lady Sandal era alternativamente amable y dura con June. Le complació ayudar en la educación de la niña mediante una instrucción constante y animándola a estudiar las mejores obras de la literatura inglesa. Además, al encontrarla tan rápida de mente y tan inteligente, pronto pasó a ser su secretaria privada, dándole una habitación para ella sola y dejándole tomar la comida con el ama de llaves. Por otro lado, cuando estaba de mal humor, su señora era muy dura, furiosa por las cosas más triviales y a menudo le echaba la culpa de manera más injusta que pudiera verse. Severa con todo el mundo, sus sirvientes tenían mucho miedo de ella. La única excepción era Fordyce, el mayordomo anciano que había servido a ella y al Sir James durante casi 30 años. Fordyce, un hombre refinado e incluso de aspecto distinguido, parecía tener una influencia moderadora sobre su señora, y se decía que a menudo le consultaba sobre asuntos privados. Cuando June llegó a Roding Hall, Lady Sandal estaba en mal estado de salud. Sufría problemas cardíacos constantes. Su médico le había advertido repetidamente que no cediera a sus emociones. En otras palabras, que tratara de controlar sus ánimos. Ella tenía solo 2 parientes, ambos sobrinos. Uno estaba cercano a los 40, un corredor de bolsa acomodado en la ciudad, pero el otro, Reggie Wentworth, de solo 22 años, era el favorito, que ya debía de haber sido más espabilado. No tenía ningún medio de vida, pues aún estaba estudiando medicina. Era un joven apuesto y varonil, pero debía de ir con mucho cuidado para mantener el favor de su tía, que era muy irascible, como hemos dicho. June se dio cuenta de lo afortunada que había sido al estar con Lady Sandal, ya que después de años en el orfanato, descubrió que era capaz de apreciar lo distinto de vivir en aquel ambiente señorial, y se acomodaba fácilmente a las visitas que frecuentemente acudían a Roding Hall. Entonces, soportaba sonriendo con los frecuentes episodios de mal genio de su señora a todo aquel que llegaba. Estaba feliz y contenta, y se volvió más feliz aún cuando el joven Wentworth
comenzó a visitar a su tía con mucha más frecuencia. Como era natural, llegó un momento en que los dos se enamoraron y muy pronto tuvieron la oportunidad de reunirse solos, a veces en el jardín y a veces cuando Lady Sandal estaba en la cama. En ocasiones mucho más raras, cuando June tenía el día libre y podía desplazarse hasta Londres. Sin embargo, tuvieron que tener mucho cuidado de que Lady Sandal no supiera nada de lo que estaba pasando, ya que no ocultó que como heredero tenía ambiciosos planes matrimoniales para Reggie. Una vez, como sospechando algo, ella le advirtió fuertemente contra June. «La mantienes a distancia, muchacho», le ordenó severamente, «y cuídate de que no te domine. Ella es bastante bonita, lo admito, pero no quiero que te mezcles con una chica con una historia como la suya. O perderás cada centavo que pretendo dejarte en herencia. Así que nada de tonterías». Reggie se reía, pero unos 3 meses después sucedió lo peor para estos amantes, ya que una noche Lady Sandal sorprendió a Reggie en la habitación de June. Lady Sandal no se sentía bien, había ido a la cama temprano y no podía dormir. Alrededor de las 11 en punto había ido a la habitación de June con la intención de buscarla para darle un mensaje. Abriendo la puerta sin ceremonias, como era su costumbre, para su asombro vio a June sentada sobre las rodillas de Reggie, en un sillón que estaba ya preparado ante el fuego. Durante un momento quedó atónita y luego le gritó a Reggie: «¡Usted, joven canalla!». A June le dirigió una palabra horrible. Consternados, los dos jóvenes se pusieron en pie. «Todo está bien, no te preocupes, tía», le gritó Reggie. «Estamos debidamente casados. Nos casamos hace más de un mes». «¿Casado?», gritó Lady Sandal. «¡Insensato!». Casi se ahogaba de la rabia. «Entonces salid de esta casa de inmediato. No te quedarás aquí ni un minuto más y nunca tendré más que ver con nada de ustedes dos. Reúne tus cosas al instante y vete». Y así, de pie en la puerta, les lanzó cada palabra insultante que se le ocurrió, despertando a toda la casa con sus gritos. Despidiéndose, Reggie llamó a un taxi y en menos de media hora él y June se instalaban en un hotel. A la mañana siguiente, mucho antes de las 8 en punto, Lady Sandal estaba llamando al señor John Lightfield, su abogado en Londres, con la intención de ordenarle que redactara un nuevo testamento, dejando todo a su otro sobrino, Samuel Gorrage. Pero para su sorpresa se enteró de que estaba fuera de la ciudad y no volvería hasta un par de días después. Sin dejar nada al azar, inmediatamente escribió otro testamento ella misma, en un documento con membrete de Rawdon Hall. Se leía: «Revoco todos los testamentos anteriores. A mi sobrino Reginald Wentworth le dejo la suma de 1 chelín. A su esposa, anteriormente conocida como June Brandon y durante 18 años interna en el orfanato público de Batham, una institución principal para niños nacidos fuera del matrimonio, les dejo también 1 chelín para el mantenimiento del bebé, que sin duda ahora está en camino. Todo el resto de mi patrimonio se lo dejo a mi sobrino Samuel Gorrage». Fordyce y la señora Humphrey, la cocinera, fueron convocados para ser testigos de la firma. Y luego ella misma había conducido su coche hacia Correos para certificar la carta a Londres, a su abogado. Al regresar del envío, se derrumbó por completo y su médico fue llamado de urgencia para que acudiera a asistirla. Su corazón estaba fallando rápidamente y sin respuesta al tratamiento, falleció esa misma noche. La semana siguiente, el señor Lightfield llamó a Reggie y le contó todo sobre el Nuevo Testamento que había recibido. «Lo siento mucho», le dijo, «pero solo habrá esos chelines para ti y tu esposa. La voluntad que ella misma redactó es perfectamente válida y toda la finca y aproximadamente 65.000 libras de su patrimonio va a tu primo.
Es una voluntad injusta y rencorosa, particularmente porque sé que ella le había prometido a tu padre que cuidaría de ti. Aún así, esto no hay forma de respaldarlo. Reggie tenía una alta opinión sobre las habilidades de este abogado, del señor Lightfield, y de inmediato renunció a toda esperanza de obtener algo. Así que se sorprendió mucho cuando, aproximadamente una semana después, un joven abogado de Brighton, Charlie Jackson, se acercó a Londres expresamente para verlo y sugerir que debían impugnar el testamento. Jackson tenía apenas 24 años y solo unos meses antes había sido admitido en el colegio de abogados. Reggie lo conocía muy ligeramente, solo porque pertenecían al mismo club de tenis. Bueno, pero me han dicho que yo no tengo esperanzas en este asunto. Sí, yo creo que sí, le dijo el abogado. Tu primo podría estar dispuesto a un trato. No, qué va, él no. Sí, nos hemos llevado muy mal siempre. No, Jackson, no lo disputaré. Además, no tengo dinero para pleitos. Pero es que a mí no me importa el dinero. Por supuesto, no es ético para mí tomar el caso así sin más. Pero si estás de acuerdo, voy a financiarlo y no te pasaré ninguna factura de mi cuenta. En estos términos, a Reggie le pareció conforme y en consecuencia lo aceptó. Se notificó a los abogados de su primo que el testamento sería impugnado. Cuando llegó el día de la audiencia, todos en la corte se divertían ante la idea de que un joven abogado recién iniciado, de aspecto juvenil, se enfrentara al poderoso Jarvis Romley, uno de los fiscales más eminentes que practica en la corte. Estaban intrigados en cuanto a exactamente qué línea de acción iba a tomar. Lord Royston, juez, presidía el procedimiento. Como cuestión de formalidad, el testamento de la mujer fallecida se presentó lo primero. Y la señora Humphrey, la cocinera, entró en el estrado de testigos para testificar que había visto a su señora firmar el documento. ¿Y vio a su señora firmarlo?, le preguntó el fiscal. ¿Lo vio y estaba en presencia de su compañero de servicio, el señor Fordyce, y puso su firma en presencia de ambos? Sí, señor, lo hice, respondió la cocinera, y el fiscal inmediatamente se sentó. Entonces el joven señor Jackson se puso de pie y Lady Sandal parecía bastante bien esa mañana, bastante capaz de saber lo que estaba haciendo. Oh, sí, señor, sí, respondió la cocinera. No estaba de buen humor, pero sabía lo que estaba haciendo muy bien. Y el señor Jackson se sentó entonces, mientras la señora Humphrey abandonó el estrado. Luego se llamó al mayordomo y subió rápidamente al estrado. Se le preguntó si él también había presenciado la firma de Lady Sandal en presencia de la cocinera. Tras su respuesta afirmativa, el fiscal se sentó de nuevo. «Ahora, señor Fordyce», le preguntó el joven abogado Jackson, «¿le pareció que su señora estaba en un estado de agitación inusual cuando colocó su firma?» El mayordomo consideró: «Bueno, en cualquier caso, señor, ella no estaba así en el momento antes de que firmara, pero como en realidad no la vi escribir su nombre, pues no puedo decir cuál era exactamente su condición en ese momento». No parecía que el señor Jackson pudiera creer lo que escuchaba en sus oídos. ¿Qué? ¿Que ahora nos dice usted que no la vio firmar el testamento? No, en realidad no, señor. Porque justo cuando tomó la pluma para firmar, escuché sonar el timbre de la puerta principal y salí a ver qué era. No pasó ni un minuto cuando volví, pero tanto ella como la cocinera ya habían firmado. Así fue como la señora Humphrey fue testigo de la firma antes que yo. De no haber sido así, yo tendría que haber firmado primero. Un silencio absoluto llenó la corte. Era como si todos los presentes se hubieran convertido en imágenes. El señor Jackson se recuperó primero y con una sonrisa sombría se volvió hacia el juez. Entonces, eso concluye mi caso, señoría, y no será necesario que continúe. El testamento no fue ejecutado correctamente y por lo tanto no es válido. Y se dejó caer en su asiento. Jarvis Romley
saltó inmediatamente de su asiento. «Pido, señoría», gritó ferozmente, «que la testigo anterior sea detenida antes de que haya tenido tiempo de abandonar los recintos de la corte». Con una señal, el juez llamó y le indicó a un ujier que fuera a buscarla. El fiscal se volvió amenazadoramente hacia el mayordomo. «Y ahora, señor, después de haber testificado bajo juramento que vio a la fallecida poner su firma, ahora dice que no estaba presente cuando firmó». El mayordomo parecía bastante asustado. «Sí, señor, lo siento, fue un error, pero pensé que había sido testigo de la firma, sí, ya que cuando volví, pues la tinta de las otras firmas estaba aún fresca». El fiscal ahora le hablaba en voz baja y como muy sedosa. «¿Y más tarde ha mencionado usted al señor Wainwright exactamente lo que había ocurrido?» No, señor, no. Nunca le mencioné nada en absoluto. No le he visto ni hablado desde que abandonó la casa». Por más que insistió el fiscal, no varió en ningún momento esa versión. La señora Humphrey fue encontrada y llamada nuevamente al estrado. «Ahora, señora», le dijo el fiscal Romilly, con una sonrisa agradable, «nos dijo que su señora firmó el testamento en su presencia, y en presencia del señor Fordyce también. ¿No es así?» Sí, señor. El señor Fordyce estaba a su lado, ¿no? Sí, señor, sí, pero... No, todo el tiempo no. Ahora recuerdo que salió un momento a atender la campana. ¿Y eso fue antes de que su señora firmara? Todo el tribunal quedó en silencio como una tumba. Sí, señor, sí, y antes de que yo firmara también. Recuerdo que acabábamos de escribir nuestros nombres cuando regresó. El fiscal, muy desconcertado por corroborar la historia del mayordomo, intentó por todos los medios debilitar el testimonio, hasta que, por fin, el señor juez intervino. «No creo, señor Romilly, que sea bueno que siga interrogando a la testigo. Sin duda está diciendo la verdad. El testamento no es válido y, en consecuencia, me niego a conceder su legalización». «Pero señoría», le protestaba el fiscal, «pero señoría, la intención del testador es tan clara que no es de justicia si...» «Basta. ¿Cuántas veces no he tenido que explicar que es la ley la que tengo que aplicar en este tribunal y no la justicia? No, me niego a conceder la sucesión». Ahí acabó el juicio. Y así fue como Reggie heredó toda la fortuna de su tía. Y un día, unas semanas después, Fordyce fue a verlo. «Oh, me alegro mucho de verlo», le dijo Reggie. «No pude averiguar dónde había ido y quería hacer algo por usted». El mayordomo negó con la cabeza. «No, gracias. Gracias, señor. Tengo todo lo que necesito. Según el testamento de mi difunta ama, recibí 2000 libras de ella. Solo he venido ahora para aclarar algunas cosas». «Bueno, tengo mucho que agradecerle. Si no fuera porque tuvo que salir accidentalmente de la sala justo en el momento en que iban a firmar, solo habría recibido un chelín». «Ya, pero es que no fue accidentalmente, señor. Salí a propósito. Salí para invalidar el testamento. Solo fingí creer que había oído la campana, porque, conociendo la impaciencia de mi señora, estaba seguro de que firmaría sin esperar a que yo volviera». Reggie estaba horrorizado. Pero, ¿esto se lo has contado a alguien aparte de mí? Sí, se lo has contado a alguien, claro. Se lo has contado a mi abogado, al señor Jackson. ¿Se lo dijiste a él? Fordyce asintió. Sí, señor. Y ambos pensamos que sería mejor no mencionarlo, para que la otra parte no pudiera sugerir que había una conspiración entre nosotros. ¿Una conspiración entre nosotros? ¿Qué demonios quieres decir? Tú no tenías ningún interés, ni en mí ni en el testamento. Tal vez no tanto en usted, cierto, pero sí en su señora esposa, ya que resulta que su esposa es mi sobrina. No, ella no lo sabe ni quiero que lo sepa nunca. Solo lo menciono para que sepa que no tiene por qué avergonzarse de ella. Su madre no era ninguna de esas horribles cosas que la señora la llamó esa noche. Procedemos de una buena familia de agricultores. Y mi hermana era maestra de escuela cuando el caballero que era el padre de su esposa la conoció. ¿Y estaban casados?, le preguntó Reggie. No, señor, pero estoy seguro de que lo habrían estado si el joven Lord Rutland, que era el padre de su esposa, no hubiera muerto en el campo de caza.
Estuve en la India durante 20 años y no supe nada de mi hermana hasta hace 4. Luego, con gran dificultad, descubrí a June y la rastreé hasta el orfanato. No fue por casualidad que llegara a Lady Sandal. Conseguí que su señoría se interesara por el orfanato con la excusa de que yo conocía a la directora. Luego, sugerí que contratara a June como una enfermera asistente. El mayordomo, finalizada su explicación, se levantó para irse. Una cosa más, señor. Acabo de enviarle a June, de modo totalmente anónima, por supuesto, una vieja fotografía de su padre y de su madre, tomada en un baile del condado hace 24 años. Los reconocerá a ambos por su parecido con ella. Adiós, señor. Le deseo el mejor de las felicidades. Mañana marcho hacia Australia y no me volverán a ver ninguno de ustedes. Se dieron un cálido apretón de manos y se despidieron. Esa noche, muy emocionada, June le mostró a Reggie la foto que acababa de llegar. Era una foto tomada en un salón de baile y debajo de los 2 bailarines estaba escrito: tu padre y tu madre que han fallecido. Me pregunto quién la envía, le dijo June. Pero Reggie, ¿no son los 2 muy guapos? ¿De verdad crees que son mi padre y mi madre? Cuando su marido asintió enfáticamente, ella continuó: ¿sabes? ¿No es extraño esto? Mi madre, de alguna manera, me recuerda... ¿A quién crees que me recuerda? Pues a Fordyce. Y después de otra larga mirada a la fotografía, Reggie volvió a estar de acuerdo con ella. Y hasta aquí este bonito relato y justo relato. Nos vemos en la próxima entrega.